Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico, hoy día viernes 22 de abril. Mi nombre, Alberto Bayac, siempre en la conducción del programa, y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, analizamos el acontecer nacional del fin de semana para ustedes. Comenzamos. Lo más resaltante de esta semana ha sido verdaderamente el patibulario, el insufrible, el inefable primer ministro Aníbal Torres, que ha perdido los papeles de una manera extraordinaria y ha llamado miserable al cardenal Pedro Barreto, obispo de Huancayo, al cual lo ha llenado de ofensas y lo ha acusado de estar a favor de grupos de poder. Por supuesto que la Conferencia Episcopal Peruana ha rechazado categóricamente dichos insultos y ha solicitado respetar la dignidad de las personas. El señor Torres, no solamente esto, sino también ha atacado a Max Hernández, afirmando que el acuerdo nacional no sirve para nada. Dice que no va a resolver para nada. Entonces, la gran pregunta que nos haremos ahora en el programa es, ¿estará en sus cabales el primer ministro Aníbal Torres a pesar de que ya está prácticamente de salida? Eso lo vamos a dilucidar conjuntamente con nuestras permanentes, digamos, panelistas, Rosa Bartra y también Mónica Yaya. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Buenos días, Mónica. Feliz de poder, dentro de todas las circunstancias que nuestro país y el mundo entero están pasando, poder compartir un fin de semana más. Ya el último viernes del mes, sí. Empezamos la otra semana, ya el mes de mayo, así que contenta de poder comentar con ustedes los hechos que cada vez nos hacen sentir al mismo tiempo contradictoriamente menos contentos. Claro que sí. Gracias, Rosa. Mónica, tu saludo para el programa. Hola. Buenos días para todos nuestros seguidores, para Rosa, Alberto, y mi agradecimiento, como siempre, a nuestro agradecimiento a Coordinadora Republicana, a BHTV y a La Abeja, que tienen la cortesía de llevar nuestra voz, nuestra opinión hacia todas aquellas personas que tienen el interés por conocer opiniones democráticas, opiniones diferentes, a veces divergentes, pero sobre todo siempre muy respetuosas de la diversidad en las maneras de pensar. Gracias. Claro que sí, gracias, Mónica. Rosa, la pregunta de rigor del programa: ¿qué está sucediendo con el primer ministro Aníbal Torres, ¿no? Está insultando al cardenal, ahora se ha referido a Max Hernández de una manera, ¿no?, poco inteligente, poco solidaria. ¿Qué está sucediendo? ¿Estará cansado del puesto? ¿Estará agotado por la edad? Bueno, lo primero que tendría que decir, mi primera reflexión es que vaya novedad, ¿no? Yo creo que en lugar de eso es nuevamente Aníbal. Desgraciadamente estamos con un presidente del Consejo de Ministros que permanentemente tiene este tipo de exabruptos, que permanentemente descalifica ad hominem, es decir, a las personas por cómo son. Y lo más digamos, indignante es la forma en la cual tratan de justificar este tipo de exabruptos. Podría decir, estamos hoy en el panel junto con Mónica Yaya y... no recuerdo tu nombre, debe ser Miserable, ¿no? El tratar de justificar en... la forma coloquial en la cual muchos peruanos solemos referirnos a las personas de las cuales no es fácil evocarlas,
me parece realmente demasiado simplista y es en realidad insultante para la inteligencia de los peruanos. Creo que Sí. si él tiene que decir algo, debe decírselo, y la crítica debería ir orientada hacia las ideas y no una descalificación a las personas que dice muy mal por parte de quien emite este tipo de críticas. Por mi lado, y tengo que ser completamente honesta, nuestros seguidores creo que precisamente siguen al pico a pico porque nosotros desde nuestra óptica exponemos con la libertad que todavía existe en el Perú, con claridad nuestras ideas. Y en ese sentido creo que el cardenal ha hecho muy mal en tratar de entrar en política y hacer política, pero con un sesgo ideológico demasiado grande. Y si él tiene que criticar eso, pues debería ir a el fondo de los hechos y no tratar de forma insultante, de tal manera que ya no se confrontan las ideas, sino se prefieren descalificaciones. Creo que es muy malo en quien es el vocero del gobierno, en quien representa al presidente de la República, independientemente de quién este sea. Esto no hace más que deslegitimar y traer aún cada vez más abajo, ya no sabemos hasta dónde, las instituciones y la figura en quienes están representadas. Eso con respecto al cardenal, pero había un adicional que pusiste, Alberto, en la discusión que tiene que ver con la referencia que ha hecho el también Aníbal, perdón, Torres, del Acuerdo Nacional. Lamentablemente tengo que coincidir con él, porque me preguntaría, en verdad, ¿para qué sirve el Acuerdo Nacional? Esta reunión de personalidades que representan supuestamente a toda la institucionalidad en el Perú, partidos políticos, gremios, instituciones, entidades gubernamentales, poderes, organismos descentralizados, realmente no solamente no tiene un lugar en nuestra Constitución, no es un ente constitucional, sino que además en este momento ya ha perdido cualquier posibilidad de significar un espacio de diálogo para encontrar consensos. Fíjate que en todo caso para eso existe, pues para eso tenemos el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República, donde están representados todos los peruanos. Que no nos sintamos representados no quiere decir que esa no sea la representación que nosotros tenemos. Para eso se han elegido a esos representantes y se han elegido por todas y cada una de las regiones de nuestro país, de acuerdo a la distribución poblacional que tiene cada uno de ellos. Entonces, más bien, en lugar de pensar en espacios que no conducen más que a vender ilusiones que jamás van a aterrizar en algo concreto, más bien deberíamos empezar a exigir a quienes sí tienen que respondernos, por ejemplo, al Congreso de la República, de que pongan las barbas en remojo, porque nuestro país no puede seguir descendiendo. El costo de ese descenso lo pagan en primer lugar millones de peruanos. En segundo lugar, una clase media que prácticamente ha desaparecido, que no recibe absolutamente ayuda de ningún lado. Los ricos tienen sus formas de amortiguamiento, los pobres reciben un subsidio o un seguro integral de salud, pero ¿qué hay con la clase media? Que no recibe ningún tipo de apoyo por parte de ningún espacio y que tiene que pagar todos los impuestos. Entonces creo que mientras estemos asistiendo a este festival populista e indiferente por parte del Congreso, a este festival indolente por parte del gobierno, desgraciadamente en medio de esto nos encontramos todos los peruanos sufriendo aquello que no tenemos por qué padecer. Y además, en
la venta de ilusiones como esta, que podemos resolver algo a través del acuerdo nacional. Claro que sí. Yo también estoy de acuerdo, el acuerdo nacional realmente no resuelve nada. El problema fundamental aquí resulta en el interlocutor o el vocero del gobierno, que es el representante que debería conciliar y consensuar a todas las organizaciones políticas para evitar que se siga cayendo en la descomposición política este gobierno que realmente está prácticamente por los suelos económicamente. Mónica, tu comentario. Gracias. Yo creo que el señor Aníbal Torres está apelando a pretextuar que no está bien mentalmente, y esto creo que es una forma de ocultar más que sus errores, incluso algunos delitos por los que él en una situación, en un estado de derecho, tendría que estar rindiendo cuentas. En consecuencia, si a alguien le conviene que la gente crea que está loco, es a Aníbal Torres, ¿no? Así como a Pedro Castillo le conviene que la gente crea que es bruto. Pedro Castillo no es bruto. Pedro Castillo no será una persona educada como un profesor, no será una persona de buenos modales, pero Pedro Castillo no es un hombre bruto. Él está cumpliendo con el objetivo que tiene, que es el de encaminar al Perú hacia una asamblea constituyente y hacia una constitución a su medida para que el comunismo gobierne permanentemente el Perú. Ya tenemos el paro agrario del Cusco, están pidiendo una asamblea constituyente, a pesar que no es lo que necesitamos en estos momentos para comer, para alimentarnos. Claro. Por otra parte, yo estimo mucho a Max Hernández, lo estimo y lo admiro incluso como profesor, como psiquiatra. Me parece una persona, un intelectual realmente de los mejores que tenemos, pero lo que sucede con el acuerdo nacional es que no solamente ya no es representativo. Mira, en primer lugar, porque un grupo de diálogo, el diálogo siempre es necesario. A mí me parece muy malo que ha dicho Aníbal Torres en el sentido de que no sirve para nada. Prácticamente ha dicho que dialogar no sirve para nada. No. Dialogar siempre es necesario cuando se hace dentro de los cánones del respeto. Pero ¿qué pasa? El acuerdo nacional ya no es representativo. No incluye, por ejemplo, al APRA. Y el APRA es un partido heroico e histórico. Quieren matar al APRA y no se dan cuenta que al querer matar al APRA, están matando la historia del Perú. El APRA está por cumplir 100 años. En consecuencia, quieren desaparecer al APRA de todos los ámbitos políticos, pero no podrán, porque el APRA está con el pueblo, estamos con los pescadores, estamos con los emolienteros, estamos con los pequeños comerciantes, no pueden. Por lo tanto, la conformación del acuerdo nacional ya no es representativa. Por otra parte, han formulado algunos puntos que dicen que son los puntos, creo que le han llamado un plan de consensos por el Perú. Y los puntos que han puesto como los 6 principales de consensos por el Perú en el acuerdo nacional no incluyen el de la corrupción y el de la desestructuración, el de la destrucción moral a la que está conduciendo el partido que gobierna a nuestra nación. Sí. Y entre las cosas que está proponiendo, por ejemplo, está el de eliminar como causal de vacancia la incapacidad moral permanente, ¿no? Para sustituirla por el juicio político. Dice, no, solamente se puede destituir al presidente por aquello que está taxativamente señalado. ¿Y dónde queda la moral? ¿Acaso los códigos recogen todas las agresiones a la moral que puede haber? Lo que están haciendo en estos momentos es destruir la moral de la nación. Y así como quieren desaparecer al APRA, también quieren desaparecer ya la palabra moral, que es lo que nos hubiera conducido en estos momentos a un mejor destino. ¿Qué es lo que falta en Palacio de Gobierno? ¿Qué es lo que le falta a las autoridades? En cuanto al cardenal Barreto, yo soy católica, soy firme creyente en Dios y en la Virgen María, y a mí nadie me quita el ser católica y el amar a mi iglesia. Pero yo creo que el cardenal Barreto no merece los calificativos que le ha atribuido el señor Aníbal Torres, pero yo creo que en realidad el cardenal Barreto siempre debe recordar que el lugar de la iglesia es con los oprimidos, con los que están sufriendo, con los que no tienen para comer por culpa de este gobierno. Y si realmente estamos del lado de los más pobres, el cardenal Barreto no debería ni siquiera proponer un gabinete de ancha base,
al ladrón Pedro Castillo. Debería pedirle que se vaya y abiertamente y frente a todos, no dentro de 4 paredes. Gracias. Claro que sí, gracias Mónica. Rosa. Creo que sobre este tema hemos agotado y no deberíamos ya darle más tiempo. Mientras más cámara se le dé a los desatinos, a los exabruptos, a las locuras de Aníbal Torres, probablemente él sienta que contribuye a este humo que necesitan para que la realidad con respecto a sus desatinos no sea apreciable. Así que creo que en lugar de eso, ya deberíamos ponerle atención a aquellos problemas que sí realmente están presentes en este momento y que necesitan ser explicados y analizados para que entre tanto adjetivo proferido por parte de Aníbal Torres, tanto al cardenal como a el Acuerdo Nacional o a quien lo preside, y los AMPAIs, que realmente es de lo único que se habla en los últimos tiempos, podamos realmente hacer un análisis de aquello que es importante. Sí, claro que sí. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene que atender, Mónica, algunas demandas, como por ejemplo la plataforma de lucha de los cusqueños, ¿no? Ellos el día lunes 25 van a iniciar otro paro indefinido en la región. Estamos llenos de paros nacionales, estamos llenos de huelgas, las Bambas, Cuajón, entonces estamos entrando prácticamente en una especie de desgobierno o anarquía nacional, ¿no? Entre las exigencias de estas personas, como primer punto, exigen medidas concretas frente al costo, al alza del costo de los alimentos, y responde a la necesidad y a la molestia también por el alto costo de vida que directa o indirectamente se atribuye al señor Pedro Castillo, que se ha agudizado con el alza de precios de los combustibles y los productos de primera necesidad, las tarifas de servicios básicos, es decir, todo un problema que repercute necesariamente en los más pobres. Mónica. Claro, yo creo que lo primero que por lo que deberían protestar los cusqueños es porque les mintieron, ¿no? Porque Pedro Castillo les prometió una segunda reforma agraria, a pesar que esa segunda reforma agraria no tiene términos con los que yo esté de acuerdo. Lo cierto es que les mintió. Entonces, lo primero por lo que deberían protestar los cusqueños es porque les mintió, por la inmoralidad del presidente Pedro Castillo. No olvidemos la importancia de la moral, que es la que conduce las decisiones y la que debe conducir las decisiones de un presidente de la República. Necesitamos un presidente de la República con la capacidad moral para gobernar, que no la tiene. En consecuencia, está bien, los cusqueños tienen que reclamarle el haberles mentido. Tienen que reclamarles el alza del costo de vida. Tienen que reclamarle que les siga mintiendo cuando les dice que porque eliminan el IGB de algunos productos los precios van a bajar. Eso es mentira, porque nuestro país es predominantemente informal y no paga impuestos. Por lo tanto, aunque elimine los impuestos de algunos productos, aquellos productos que se venden de manera informal no van a bajar de precio. Yo creo que tienen razón. No sé si lo han reclamado así, pero yo considero que debería analizarse la posibilidad de incrementar algunas remuneraciones, y aquí los empresarios tienen también que ponerse en los zapatos de quienes más están sufriendo en estos momentos, porque estamos en una situación económicamente crítica, y si los mismos empresarios no proponen medidas mucho más, digamos, que respondan al alza de los precios, al alza del costo de vida, pues lo que se viene son personajes y medidas mucho más radicales que las que tenemos en estos momentos. Lo que quisiera Pedro Castillo es que el pueblo reclame más y que los empresarios no den su brazo a torcer para imponer su asamblea constituyente y su constitución. Entonces yo creo que los empresarios, en lugar de ponerse en posición genuflexa frente a Pedro Castillo, más bien deberían reunirse entre ellos y decir qué hacemos por este país que en este momento está sufriendo, para no caer en un abismo de radicalismo del que va a ser mucho más difícil salir. Yo considero que ya estamos en un país comunista. Considero que ya estamos... Mira, Perú Libre ha puesto ayer o anteayer 40 prefectos a nivel nacional. Y ojo,
que se viene algo muy peligroso, muy peligroso. La Defensoría del Pueblo ha emitido hace 2 o 3 días un pronunciamiento en el que alerta sobre el riesgo, la amenaza de falta de legitimidad en las elecciones de noviembre en todos los centros poblados a nivel nacional, porque RENIEC, el organismo de la señora Dina Boluarte, no ha remitido hasta la fecha el padrón electoral sobre el cual tiene que, o que sirve de base para las elecciones de noviembre en los centros poblados. Y la Defensoría del Pueblo ha dicho, hay una amenaza de falta de legitimidad en las elecciones de noviembre para los centros poblados. Todo nos está conduciendo, ya estamos ya cayéndonos, resbalando hacia el abismo, pero va a haber un momento en el que ya no podamos salvarnos. Creo que es necesario dialogar entre empresarios y trabajadores porque tenemos una estructura del Estado, un poder ejecutivo y un Congreso que no responden a lo que necesita el pueblo. Pero jamás, jamás una medida inconstitucional como la que nos quiere imponer Pedro Castillo a través de la colocación de autoridades que solamente hagan lo que a él le conviene, ¿no? Para que finalmente él se vuelva rico mientras los peruanos nos volvemos más pobres. Gracias, Mónica. Rosa, último comentario de la noche. Uy, tan rápido se acabó el programa. Mira, Sí, antes de que termine el programa, quisiera tratar este tema, no sé si podemos hacer un espacio más y agradecerle a la Coordinadora Republicana, BHTV, y al portal La Abeja por excedernos en el tiempo, pero que hay un tema que no debe pasar por alto. Y es el tema de la corrupción. Mónica mencionó al inicio del programa que incluso dentro de los pilares que se habían elegido para poder resolver nuestros problemas o definir una agenda no se encontraba el tema de la corrupción. Y de hecho es un tema del que ya prácticamente nadie de los decisores quiere hablar. Es un tema altamente sospechoso. El por qué esto ya no se quiere hablar. ¿Será porque el pueblo ya no cree? ¿Será porque todos los que se han llenado la boca hablando de la corrupción han terminado finalmente siendo protagonistas de los peores escándalos? ¿O será porque de pronto les conviene a algunos? Fíjate, ya nadie habla del tema del escándalo de Odebrecht. Llenó portadas, tuvo prisiones preventivas, se acusó a los líderes políticos de haber recibido aportes de campaña o por ahí a lo mejor alguna otra cosa. Sin embargo, transcurrido el tiempo, en este momento no tenemos absolutamente ningún resultado con respecto a una sentencia en algún caso de mega corrupción relacionado con este escándalo. Y recién nos hemos enterado, Mónica publicó esto y creo que nos puede comentar un poquito con respecto a esta cifra millonaria que ha asignado el Ministerio Público para las traducciones de las declaraciones de los colaboradores y de los testigos en esta mega investigación. Creo que Mónica nos va a poder hablar un poquito porque es realmente un escándalo todo lo que se ha gastado, todo lo que sigue gastando frente a los resultados que hay. Y antes de, con tu permiso, Alberto, pedirle a Mónica que nos comente un poquito sobre esto, yo quisiera llamar la atención sobre lo que acaba de ocurrir también dentro de este mega escándalo. Y es que en lugar de sancionar a Odebrecht por haber incumplido con los compromisos que tenía con respecto al megaproyecto de Chavimochic en su tercera etapa, el Ministerio de Agricultura, sí, el Ministerio de Agricultura de Pedro Castillo, el Ministerio de Agricultura o de Desarrollo Agrario, como se llama ahora, dirigido por Óscar Sea, acaban de aprobar que en lo que aparentemente es el destrave de Chavimochic, ojo, acá yo quiero ser completamente firme y decirles a nuestros seguidores que estoy de acuerdo con el desarrollo de la infraestructura que permita agroexportación, que la tercera etapa de Chavimochic es importante, pero no se puede hacer desconociendo todo el daño que determinadas empresas han hecho a nuestro país. Y quisiera tomarme un minuto para explicar de qué se trata.
Este es un proyecto que nace como una asociación público-privada, en la cual el Estado, todos los peruanos, es decir, iban a colocar para que esta tercera etapa se haga posible 370 millones, y se los daban a Odebrecht, 370 millones de dólares, para que Odebrecht construya la presa de Palo Redondo. Como es una asociación público-privada, Odebrecht, por su parte, ya que iba a administrar toda esta tercera etapa, debería poner 340 millones, es decir, menos que el Estado, para construir el canal madre que va de Moche a Chicama. Muy bien, el Estado puso el dinero de los 370 millones que le correspondía, y Odebrecht no puso un sol. La presa avanzó hasta aparentemente un 70% en el 2014, y como Odebrecht incumplió y jamás puso $1 para cumplir con la contraparte que le correspondía, el MEF cortó las transferencias, con lo cual se paralizó el proyecto en el 2014. Se quedó ese 70% de la presa. Odebrecht planteó un arbitraje que debe resolverse el 24 de este mes. Hoy estamos ya 22, es decir, pasado mañana. Debería resolverse ese arbitraje mediante la emisión del laudo arbitral aparentemente desfavorable a Odebrecht, y lo que está haciendo el gobierno ahora es decir: yo voy a volver a contratar a Odebrecht para que termine la obra, le voy a dar una supermillonaria adenda, ¿sí? Ya Odebrecht no va a dar, yo voy a dar 120 millones, yo gobierno, o sea, todos los peruanos, vamos a dar 120 millones de dólares adicionales a los que ya dimos para que Odebrecht pueda terminar, no solamente Odebrecht, que tiene en este caso un consorcio con Graña y Montero. ¿Esto es justo? Es decir, vamos a premiar a Odebrecht y a Graña y Montero desconociendo sus obligaciones y dándoles mucho más dinero. ¿Por qué los estamos premiando? ¿Y para qué entonces seguimos con investigaciones como esta que estoy segura Mónica nos puede explicar en este momento? Gracias. Respecto al tema de la señora Zoraida Ábalos, es ciertamente muy importante que el mismo Ministerio Público, como el nuevo titular, la Contraloría General de la República y la Junta Nacional de Justicia investiguen el caso de la contratación a dedo por 18 millones de soles de una empresa para traducciones de documentos de extradición y del caso Lavajato. Perdón. Y esta situación, ¿por qué tiene que ser investigada? Porque la señora Zoraida Ábalos ha dicho que contrató a dedo porque había el riesgo de desabastecimiento inminente del servicio y que tenía que contratar rápidamente a alguna empresa. Y esto del desabastecimiento inminente es falso, porque ella sabía, por lo menos desde septiembre del 2021, que no iban a contar con ese servicio en enero de este año. Ha esperado hasta marzo de este año, 6 meses después, para decir: uy, sorpresa, no me di cuenta que vamos a estar desabastecidos, entonces contrato a dedo. Eso tiene que ser investigado. En segundo lugar, quisiera mencionar que hemos pasado de la corrupción creada por un grupo de empresas, sobre todo extranjeras, ¿no? Brasileñas, a la corrupción creada en estos momentos por empresas chinas, pero no, digamos que el daño no acaba con el mal uso del dinero del Estado, sino que además están estafando a pequeños comerciantes peruanos, haciendo quebrar sus negocios de alquiler de maquinarias, materiales de ferretería, y además de las empresas peruanas a las que subcontratan para que hagan las obras que deberían ejecutar las empresas chinas. Además, quisiera, por favor, un minutito nada más para pedir al gobierno que mejore su comunicación. No es posible que en un país en el que podemos ganar el primero, el segundo lugar en cuanto a número de personas con tuberculosis inmunoresistente en el Perú, no puede decir que ya se puede dejar de usar libremente las mascarillas, cuando en realidad lo que debería por lo menos recomendar es que se sigan usando estas mascarillas, porque luego de la pandemia la situación de quienes tienen VIH y tuberculosis ha empeorado, porque las personas que tienen VIH son propensas a adquirir tuberculosis.
En consecuencia, ha sido muy irresponsable este anuncio del Poder Ejecutivo al no decir que por lo menos está recomendado que se siga usando la mascarilla. Y bueno, tenemos muchísimos temas de los que hablar. Bruno Pacheco, que ha considerado que no necesita abogado, ha renunciado prácticamente a su abogado. ¿Por qué? Porque cree que tiene la protección de Palacio de Gobierno y quizás de la fiscal Cesenarro, que es la que investiga su caso, y que tiene como hermano al jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, están en el Ministerio Público y en el Poder Ejecutivo, donde el jefe es Pedro Castillo. Ese conflicto de intereses no debería existir en esta investigación. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Rosa, por los análisis, por haber estado aquí en el programa. Mónica. Siempre tan aleccionadoros ustedes. Y agradeciéndoles siempre también a nuestros amigos que nos ven semana a semana en el programa a través de VHTV, La Abeja y, por supuesto, con la coproducción de la Coordinadora Republicana. Mi nombre es Alberto Bayac. Un gran abrazo. Gracias para todos. Adiós.